Y en esta noche quiero invitarlos, hermanos, a reflexionar con una pregunta muy interesante y además un poco rara. A algunos les va a tocar o les va a caer quizás un poco rara esta pregunta. ¿Cómo es tu mamá? Y si yo les pregunto a los que están acá presentes, les digo, oye, amigo, hermano, hermana, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo la describirías? Pues bien, vamos a tratar de responder a esa pregunta en esta noche y vamos a partir en la palabra de Dios en unos versículos muy interesantes y muy bonitos que se encuentran en Proverbios capítulo 31. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 31. Versículos 28 y 29. En esta parte, el escritor de Proverbios está haciendo la reflexión acerca de la mujer virtuosa. Y en el versículo 28 dice la palabra de Dios que de esta mujer virtuosa se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su esposo también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Él está valorando a la persona de su esposa, a la madre de sus hijos, y dice, los hijos la llaman bienaventurada. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Y si yo le reitero la pregunta, hermano, amigo, hermana, que nos visita en esta noche, si le reitero la pregunta del comienzo, ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo la describirías? A lo mejor algunos dirían, mi mamá es abnegada, otros dirían, mi mamá es esforzada, mi mamá es amorosa, sabia, buena, consejera, y a lo mejor podemos decir muchas cosas positivas y bonitas de nuestra mamá. Algunos quizás si le preguntamos, ¿cómo es tu mamá? A lo mejor va a decir lo contrario, va a decir, mi mamá es enojona, mi mamá es criticona, mi mamá es celosa, hay alguna, ahí están tirando, mi mamá es celosa, mi mamá es dominante, y podemos tener a lo mejor diversos conceptos, hermanos, de nuestra mamá. Pero en la palabra de Dios, hermanos, encontramos algunas comparaciones, aunque no nos gusta que nos comparen, ¿no? A nadie le gusta que le comparen. Pero en la Biblia, hermano, el Señor hace unas comparaciones de la mamá o de la actitud de una mamá, pero haciendo referencia a la naturaleza, ¿sí? Haciendo referencia a la naturaleza. De las enseñanzas que nosotros podemos sacar algunas respuestas a esa pregunta, ¿cómo es tu mamá? Si le preguntamos a los escritores de la Biblia, ¿cómo es tu mamá? Como ya hemos dicho, la Biblia hace comparación de la actitud de una madre con la naturaleza, con algunos animales que hay en la naturaleza. Una primera respuesta podría ser, mi mamá es como una osa que no deja que arrebaten a sus hijos. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver algo muy interesante que dice la palabra del Señor. Dice, Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 8, y añadió Usai,
tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, están con los ánimos exaltados. Y mire la comparación, dice, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Quiero que note, hermano, amigo, y a las mamás que están aquí presentes, dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Está hablando de un guerrero, de un luchador, y que están con amargura de ánimo, están muy enfurecidos, están enojados. ¿Y con quién los compara? Dice, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Pues bien, si hay un animal en la naturaleza que es capaz de todo por proteger a sus cachorros, ¿sabe quién es? Es la osa. La osa puede pelear hasta con 2 tigres con tal de defender a sus cachorros. La osa hace hasta lo imposible por encontrar a sus cachorros cuando los ha perdido. Mire lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 13. Libro del profeta Oseas, capítulo 13. Versículo 8. Nuevamente la palabra de Dios habla de la actitud de la osa para con sus hijos, para con sus cachorros. Dice el versículo 8, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y escuche esto, dice, y desgarraré las fibras de su corazón y allí devoraré como león, fiera del campo los despedazará. La palabra de Dios, hermanos, deja entrever el celo que tiene la osa por sus cachorros. Y aquí no está diciendo el oso, dice específicamente la madre, la osa. La osa puede pelear, no importa con quién, con tal de proteger y de defender a sus hijos. ¿Cuántas madres son capaces de enfrentarse a quien sea por defender a sus hijos? Y a lo mejor alguna mamá aquí se va a sentir identificada con esta palabra. Y no importa si su hijo no es bien visto, no importa lo que su hijo haya hecho, la madre lucha por defender a su hijo o a su hija. En la vida cristiana, una madre utiliza armas para defender a sus hijos, pero armas que no son carnales, son armas espirituales. Y es muy importante, hermanas, que son mamás que nos acompañan en esta noche, que no vamos a tomar la actitud a lo mejor violenta de la osa, pero sí vamos a tomar la actitud de buscar al Señor clamando por nuestros hijos, porque las armas de nuestra pelea no son carnales, son espirituales. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice la palabra del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y quiero decirle algo muy importante a las mamás que nos están acompañando en este festejo, en esta celebración. Usted quiere luchar por sus hijos, usted quiere que le vaya bien a sus hijos.
A lo mejor no va a comportarse como una osa que va a aniquilar a la otra persona. Las armas que el Señor le ha dado a usted son espirituales. Los que creemos en el Señor, los que creemos en Dios, sabemos el poder de la oración. Sabemos el poder de la palabra de Dios. Una madre que ora por sus hijos, hermano, es mucho más poderoso que una osa con sus cachorros. Una mamá que todos los días clama a Dios para que a su hijo le vaya bien, para que a su hija no le pase nada, para que sean buenas personas. Esa es una madre que está haciendo una labor tremendamente importante, cuidando, protegiendo a sus hijos. Así que si le preguntamos, ¿cómo es tu mamá? Si te preguntamos en esta noche, ¿cómo es tu mamá? A lo mejor algunos van a decir, mi mamá es como una osa, porque nos protege, porque me protege y me cuida. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, algunas madres también pueden ser como las gallinas que protegen a sus hijos, que los mantienen unidos. ¿Alguna vez ha visto usted una gallina cuando está caminando? ¿Qué hacen los pollitos? Los pollitos van detrás de ella. Y ella se va para allá y los pollitos se van detrás de ella. Y cuando llega al lugar donde se va a establecer, ¿qué hace? Abre las alas y los pollitos se meten debajo y ella los cubre. Pues la Biblia también hace comparación y referencia con la actitud de las gallinas. Mire el libro de Mateo capítulo 23. Vamos allá. Libro de Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, 37 dice de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, escuche esto, como la gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor está exhortando al pueblo de Israel y les está diciendo, ¿cuántas veces yo quise juntarlos a ustedes que estaban separados? ¿Cuántas veces yo quise protegerlos, ustedes que estaban desprotegidos, y no quisieron? Y dice ahí, como la gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas. Qué precioso ejemplo, hermanos, hermanas en esta noche que nos acompañan. La gallina tiene esa actitud de protección para con sus polluelos. ¿Cuántas madres, sin importar el sacrificio, el esfuerzo que tengan que hacer, siempre tienen un lugar para un hijo o una hija que regresa a la casa? Siempre hay un lugar para la hija, aquella que no le fue bien en su matrimonio, o para el hijo que se fue en rebeldía de la casa, a lo mejor hasta renegando contra su mamá. Pero después de sufrir, ese hijo o esa hija vuelve a la casa y la mamá le recibe. Porque tiene esa actitud de protección para con sus hijos. Una mamá siempre tiene lugar para un nieto. Uy, les encanta, ¿no? A las abuelitas los nietos. Les encanta a las abuelitas los nietos. Bueno, a lo mejor no a todas. A lo mejor no a todas. Pero a la mayoría sí. Siempre va a haber comida en la mesa y un lugar para dormir en la casa de mamá. Siempre. Como esa gallina que quiere tener debajo de sus alas a sus hijos. No importa que ellos hayan cometido errores en la vida. No importa que se hayan ido de la casa enojados con la mamá o enojados con el papá. El corazón de la madre es tan grande y la actitud como de esa gallinita que quiere amparar a sus polluelos y los abraza y los cuida.
La palabra del Señor no solamente compara y muestra la actitud de la gallina con sus polluelos, sino también, si preguntamos cómo es tu mamá, a lo mejor alguno va a decir, mi mamá es como una golondrina que pone su nido en las alturas cerca del altar de Dios. Las golondrinas hacen sus nidos en zonas muy altas, ¿no? Hacen su nido en las zonas muy altas. Mire lo que dice el libro de Salmos, capítulo 84. Nuevamente en el Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 84, versículo 3. Dice ahí, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. ¿Dónde? Cerca de tus altares, allá en las alturas, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. La golondrina, dice, la golondrina halla nido, hace su casa allá en las alturas, cerca del altar del Señor. Y ahí nos gozamos, hermano, cuando vemos el ejemplo de madres valerosas que inculcan a sus hijos la palabra del Señor, que instan, que animan y que motivan a sus hijos a buscar la presencia de Dios. Eso es tan importante. Que una mamá sepa animar a sus hijos a buscar del Señor desde su temprana edad. Hermano, es como esa golondrina que está poniendo su nido allá en las alturas, cerca de la presencia de Dios. Benditas esas mamás que son como una golondrina que quiere que sus hijos estén cerca del Señor, siempre en el camino del Señor. Benditas que sean esas mamás que aunque estén cansadas, salen con sus hijos a la iglesia con el corazón lleno de esperanza de que la palabra de Dios va a hacer un efecto en ellos. Qué lindo, hermano, es cuando vemos madres de familia que traen a sus hijos. Por eso siempre a las hermanas de la iglesia les decimos, traigan a sus hijos a Oanza, por ejemplo, los días sábados. Pues, querida mamá que está escuchando esta noche, usted es como una golondrina cuando trae a su hijo a la iglesia. Lo está llevando a su hijo a las alturas, que ese hijo suyo esté cerca del Señor, que la palabra de Dios va a hacer un efecto en su hijo más allá de lo que usted se puede imaginar. Es la actitud de la golondrina que hace el nido con sus polluelos allá en la zona alta, cerca del altar de Jehová, como dice en el libro de los Salmos. La mejor herencia que una madre le puede dejar a su hijo es que su hijo tenga a Cristo Jesús en su corazón. Esa es la mejor herencia que usted le puede dejar, el mejor legado que usted le puede dejar. Así que en esta noche, a lo mejor, si te pregunto cómo es tu mamá, tú vas a decir, mi mamá es como una osa. O a lo mejor mi mamá es como la gallina que protege a sus pollitos. O a lo mejor mi mamá es como esa golondrina que lleva a sus hijos cerca de la presencia de Dios. Pues es importante, mis hermanas, mamás que están en esta noche, que usted tome en cuenta estas lindas comparaciones que la palabra de Dios hace, especialmente de la mamá, para con sus hijos. Quizás en esta noche hay algunas mamás osas, quizás algunas gallinas, quizás otras golondrinas, por la actitud que tienen en su hogar y para con sus hijos.
Y quizás en su corazón le golpea una pregunta que yo estoy seguro que toda mamá se hace. ¿Qué va a hacer de mis hijos cuando yo no esté? A todas las que son madres en esta noche. A lo mejor usted se está preguntando, ¿qué va a hacer de mis hijos cuando yo no esté? Pues tenemos un Dios poderoso, un Dios que nunca nos va a desamparar, un Dios que nunca nos va a abandonar. Por eso es importante que las mamás encomienden al Señor a sus hijos. Un último pasaje es en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Así que, querida mamá que se ha dado cita en esta noche de celebración, el Señor te está haciendo una promesa en su palabra. El Señor hace esta promesa en su palabra. Y usted a lo mejor está preocupada, ¿qué va a ser de mis hijos cuando ya yo no esté? Pues la Biblia está prometiendo a todos nosotros, aunque mi papá y mi mamá ya no estén, el Señor me recogerá. Encomiende al Señor a sus hijos. Encomiende al Señor a sus hijos. Y el día que usted ya no esté en este mundo, Dios va a cuidar de ellos. Dios va a proveer para ellos. Usted va a poder quedar en paz, feliz. ¿Por qué? Porque sus hijos van a estar siempre en las manos del Señor. Así que, queridas mamás, en esta noche, yo no sé si usted es osa, es gallina o es golondrina. No importa. Usted es una mamá. Y Dios le ha dado esa labor tan especial, ese don tan especial del ser mamá, y es su responsabilidad cubrir a ellos, amparar a ellos, aconsejar, reprender cuando se lo merecen también. Y el Señor va a bendecir su vida, la de sus hijos. Vamos a hacer una oración. Agradezcamos al Señor por su palabra. Oremos. Bendito Señor, gracias una vez más por este momento de reflexión en tu santa palabra. Gracias, Señor, porque así como hay mamás que tienen una mala conducta o que quizás menosprecian a sus hijos, hay mamás que son como osas o como gallinas o como golondrinas que protegen, que luchan por sus hijos. Te damos muchas gracias por cada una de las mamás que están presentes, porque sabemos, mi Dios, que ellas están esperanzadas en que tu palabra va a hacer un efecto muy importante en la vida de sus hijos. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestras madres, porque ellas hacen un esfuerzo y un gran sacrificio todos los días por su familia. Gracias por todas estas mujeres virtuosas. Bendice a ellas, Señor, a cada una de ellas, en esa noble labor de ser madre y de cuidar a sus hijos. Gracias, Señor. Rogamos que bendiga el resto de esta noche, este tiempo de celebración, y en sus manos encomendamos el resto del tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.